Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su grupo de estudio Yo Soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. El día de hoy vamos a continuar con otro nuevo libro, se llama El culto al placer, El culto al placer, orígenes del hedonismo. Vamos a comenzar con la introducción. Se dice que el mejor profeta del futuro es el pasado, por ello, al explorar el futuro del planeta Tierra debemos identificar los acontecimientos trascendentales que nos han conducido al presente. Así, la gente recita a menudo con tono farisaico la famosa advertencia de Santayana: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. En apariencia ellos nos incluiría a todos nosotros, puesto que a pesar de las extraordinarias diferencias de opinión sobre la historia, sobre lo que la historia es o significa, tal como un historiador ha expresado, es una cuestión, en una cuestión todos estamos de acuerdo: las civilizaciones se inician, florecen, se corrompen y desaparecen, o bien se dilatan cual agua estancada. En mi opinión, nosotros, por ser hijos e hijas de Dios, podemos hacer algo acerca de ese discurrir de la historia, al inyectar el poder liberador de la palabra en ella. Podemos imprimir un cambio determinante. A mi parecer, Dios se revela en la corriente en movimiento de la historia, y la verdadera esencia inmersa en su conciencia se revela, a su vez, por mediación del libre albedrío de hombres y naciones. Si bien nos mostraríamos acordes con quienes afirman que no cabe evitar en la historia, sino que los hombres han podido evitar, sino lo que los hombres han podido evitar, todavía nos queda por responder aquella pregunta ocurridiza: ¿cuál es el significado de la historia? ¿Cuál es el significado de la historia de nuestro planeta Tierra? ¿Y qué conclusiones estamos experimentando? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde surgen esas corrientes que hoy en día se manifiestan a modo de efecto? ¿Cuáles son las causas que se esconden tras las causas que se nos antojan obvias? A medida que ponderamos estas cuestiones, descubrimos que el debate de la historia enmascara una pregunta más profunda y desafiante: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Y estas, a su vez, hacen surgir una interrogante aún más básica: ¿por qué alguien, Elohim, creó el universo en un principio? ¿Quién y qué fue el punto de luz que construyó el principio original, que constituyó el principio original? Y estábamos ahí en ese comienzo, como dijo Cristo, antes de que Abraham fuera yo soy, cuando afirmamos por primera vez: porque tú eres, yo soy. Si descubrimos el propósito de la creación y de la existencia en la tierra, debemos preguntar: ¿estamos de verdad llevándolo a cabo? En la actualidad, da la sensación de que muchos individuos en la tierra están realizando los propósitos de la muerte y no de la vida, situación contra la que nos previno el gurú Moisés durante sus últimas horas aquí. Al igual que sucede con todas las grandes verdades, la respuesta a estas preguntas es necesariamente profunda, sublime y simple, y sin embargo es aquella que Dios ha revelado a los hombres a lo largo de la historia mediante un patrón de su identidad manifestado en todo momento dentro de nosotros. Aun cuando tal vez no conozcamos la respuesta a este enigma, es el tema principal y el drama de la vida. Shakespeare señaló: el mundo entero es un teatro que Dios y la naturaleza crean con intervención de actores. Y Montaigne vio la vida como un drama histórico, una noble farsa donde reyes, repúblicas y emperadores han desempeñado su papel y a la que el universo entero sirve de teatro. Si Dios es el maestro dramaturgo, como quiera que definas a este Dios,
Él y nadie más escribió los comienzos. Creo que creó los personajes y desgranó las decisiones de la escena final para una época que con nuestro libre albedrío estamos a punto de interpretar. Nosotros, el reparto, somos libres de hacerlo como creamos que corresponda, con unas mínimas indicaciones del gran director divino. Él, por supuesto, convoca los ensayos, programa las actuaciones, levanta el telón al alba de cada época y lo baja al ponerse el sol, civilización tras civilización, en el transcurso del juego de la vida, establece las reglas del terreno y acto seguido se revela a sí mismo en los jugadores y en los papeles de estos, en el discurrir incesante de los acontecimientos. Él da vida a la historia y a su historia y a la historia, y la historia es su relato, al tiempo que el relato del libre albedrío de hombres y naciones. Pese a todos los consejos de maestros de escena y directores divinos, con harta frecuencia los actores son histriones que pasan por el teatro y a quienes se olvida después, porque no han captado el mensaje. Parece, como expresó Shakespeare, que la falaz lumbre del ayer ilumina al necio hasta que cae en la fosa. Así, en el curso de la historia escrita, 26 civilizaciones han surgido, 16 de las cuales han perecido y yacen enterradas, y las 10 supervivientes se hallan amenazadas. 2 de ellas acuden a su última llamada escena. 7 de las 8 restantes sufren amenaza de aniquilación o asimilación por parte de la octava, que es nuestra civilización occidental. Según el historiador Arnold Toynbee, esta se encuentra en un ciclo que precede al derrumbamiento. Aunque es posible dar un giro al curso de la historia, Toynbee sostiene que ninguno de los que nos han precedido lo ha hecho aún. A la vista de todo ello, ¿cómo se supone que vamos a ser la generación que va a determinar el cambio? ¿Cómo se supone que vamos a ser la generación que va a determinar el cambio? ¿Cómo va a ocurrir cuando otros antes que nosotros han fracasado? Si nuestra sociedad se derrumba, ¿va a resucitar elevándose a nuevas y gloriosas alturas o se desplomará del todo? Al estudiar la historia del mundo descubrimos, por un lado, las actividades de los encuentros de la élite de poder y por otro la de los hijos de Dios que han coexistido junto a aquellos en el planeta Tierra y en otros sistemas de mundos durante cientos de miles de años. La batalla por la mente y el alma de los niños de Dios es un antiguo Armagedón extraído de los recuerdos de nuestro inconsciente colectivo y plasmado en la guerra de las galaxias y otros escenarios de ciencia ficción. Los actores de luz y oscuridad desfilan por el plato universal. Las líneas de batalla entre el bien y el mal están marcadas y una vez más el Señor envía su espíritu para ungir a los verdaderos pastores de las personas, a fin de liberarlas de los lugares de perdición de Egipto por medio del poder liberador de su palabra. La gran hermandad blanca se compone de santos, sabios, gurúes de Occidente y de Oriente que han pasado por un proceso de aceleración hacia un estado superior de conciencia. Estos han ascendido, si lo quieres llamar así, a la luz blanca. Se mueven entre nosotros como nuestros maestros y aquellos que nos muestran el camino e inspiran a todos quienes escuchan desde dentro de su corazón y su mente acerca de cómo juntos podemos salvar a este amado planeta de ese conflicto de autodestrucción. En los retiros de la gran hermandad blanca se hallan los registros de los eslabones perdidos que los arqueólogos no han encontrado. Cuando hay un salto o vacío en el conocimiento científico o histórico, Dios no nos deja sin consuelo. A través del espíritu de profecía se produce la comunicación de los santos del cielo, oh maestros ascendidos, con los que en la tierra tienen un oído que oye, dispuesto a escuchar y aprender de sus hermanos y hermanas mayores en el sendero de evolución espiritual. Así pues, la física y la metafísica confirman la historia de la invasión del planeta Tierra por fuerzas de la oscuridad y desenmascaran las operaciones
y a los operarios de la iniquidad que se mueven entre las personas. De todos modos, el desenmascaramiento de la élite del poder es solo el principio. Desafiar su autoridad con la conciencia de la palabra hablada se erige en el reto supremo de nuestra época. Dios querría frustrar los planes de los manipuladores y de los asesinos de la gente, pero no con el baño de sangre de las guerras mundiales que hemos presenciado, ni con los reinados del terror de las anteriores revoluciones. La revolución que precisamos, la revolución que debemos tener, es la revolución venidera, perdón, de una conciencia superior. La revolución que precisamos, la revolución que debemos tener es la revolución venidera de una conciencia superior. Naciste para armonizar tu alma con esa corriente en movimiento de la palabra o el verbo universal que era al principio con Dios, sin la cual nada de lo que se hizo se habría hecho. No se nos habría hecho sin esa palabra dentro de nosotros, de modo que a ella volvemos. Es la clave por lo que crea es la clave porque lo que crea puede deshacer, y la palabra puede deshacer toda la mecanización destructiva de los caídos que se extiende por todo el mundo. Parece un impresionante monolito de civilización y un aumento de armas nucleares. Y sentimos miedo y temblamos ante los consejos de guerra de los seres de la oscuridad. Nos preguntamos qué nos acecha. El término oriental que lo define es Maya. Esto es ilusión. Todo aquello que los caídos crearon sin tener acceso al verbo viviente es Maya, ilusión. Y no hay razón para que le tengas miedo, porque Dios está en ti y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor nos llama a ti y a mí hoy para que seamos el remanente que utilizará su nombre, en el nombre sagrado del Om, el nombre sagrado del yo soy el que yo soy, el nombre sagrado de Jesucristo, del Buda Gautama y de todos los santos, para valernos del nombre sagrado, para entonar la palabra y liberar la luz con el fin de sanar las naciones. A quienes tengan la osadía y el valor de sondear más allá del umbral de la mente externa con el propósito de saber quiénes son de verdad, que yace en las cavernas del subconsciente, que puede extraerse de la mente supraconsciente a modo de potencial del gran cuerpo causal de la vida. Este libro para ti. Si no te satisface la superficie, la existencia física, intelectual, emocional, si deseas explorar más allá de las profundidades espirituales y alturas de tu ser, sigue leyendo. Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, mensajeros de los maestros ascendidos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarla con esta primera sesión del día de hoy. De este nuevo libro, se llama El culto al placer, orígenes del hedonismo, Mark Prophet y Elizabeth Clare Prophet, Porce Ediciones, serie Escala la montaña más alta. Pues les doy muchas gracias por haber visto el video y continuamos con la siguiente parte en el siguiente capítulo. Hasta luego, muchas gracias.